Hola, hermanos, ¿todo se encuentra bien en el Señor? Muy bien, gracias por todo. Ya durante mucho tiempo nosotros no podemos verlo, ¿no? En la iglesia, pero el Señor nos ha permitido para vernos por internet. Gracias por todo. Hoy también aprendemos sobre un tema, se llama el discernimiento. ¿Lo entiendes, no? Gracias por todo. Mira, después de recibir la salvación, es muy importante la vida cristiana. Alrededor de nosotros hay muchas iglesias, desde la iglesia católica, iglesia testigo de Jehová, mormones, la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Hasta la iglesia de algo. Muchos, ¿no? Gracias por todo. Mira, después de recibir la salvación, muchos hermanos no tienen discernimiento. Algún hermano me ha dicho, no me interesa saber qué cree usted, solo me importa ver cómo vive. Esto es lo que una asistente a la iglesia dijo tan pronto le pregunté qué era el evangelio para él. Me dijo que no tenía mucha paciencia con los que discutan sobre puntos menores de la doctrina, mientras el mundo padecía necesidades tan grandes. La doctrina, dijo él, se vuelve un estorbo para cosas más importantes como la integridad y la compasión. Mira, alrededor de nosotros hay muchas iglesias. Toda la iglesia tiene sus doctrinas, ¿lo entiende? Pero es cierto que con frecuencia se ha gastado demasiado tiempo en discusiones doctrinales, pero no puede haber tema más importante en todo el planeta Tierra que la cuestión acerca de cómo entra uno al cielo. La respuesta que demos a esa pregunta determina nuestro destino eterno. Por favor, es muy importante. Si por supuesto que uno puede ser una persona moral sin entender el evangelio, ¿sí o no? Por otras religiones puede ser buenas personas. Alrededor de nosotros hay muchas gentes que son buenos carnalmente y espiritualmente, sin Dios, sin Cristo. Y con una definición ligera de bondad se puede afirmar que hay personas buenas en todas las religiones del mundo, por favor. Pero lo que uno no puede hacer es entrar al cielo sin un entendimiento básico del Evangelio. Por lo menos esto es lo que enseña la Biblia. Algunas iglesias han atraído grandes cantidades de miembros con su insistencia en la noticia de necesidades percibidas. Sus líderes están comprometidos a demostrar la relevancia del cristianismo para levantar una buena familia, llevarse bien con los compañeros de trabajo y tener éxito en los negocios. ¿Sí? Ahora, como las personas no tienen la necesidad percibida o sentida de escuchar el Evangelio, su mensaje muchas veces es relegado a un segundo lugar y solo se introduce con persistencia y tacto en discusiones sobre otros temas más relevantes. Hermanos,
Lo que olvidan estos ministros bien intencionados es que nuestra necesidad percibida más grande del momento que tenemos como pecadores al estar en la presencia de Dios será la justicia de Dios que nos cubrirá y guardará de la santidad y la justicia de Dios. Por favor, todo el mundo debe levantar ante el juicio de Dios. En aquel momento, nadie puede entrar en el reino de Dios. Por favor. Claro que también debemos procurar la santificación de todas las necesidades sentidas de la congregación. Pero tenemos que ayudar a las personas a entender cuáles son sus verdaderas necesidades espirituales. Al decir verdad, no podemos ir al cielo sin las creencias correctas. Y tampoco podemos ordenar bien nuestras vidas sin las creencias apropiadas. Por favor, lo que creamos acerca de Dios determinará lo que creemos acerca de nosotros mismos. Determinará lo que creemos acerca de los demás, así como lo que creemos en cuanto al propósito de nuestra existencia. Es muy, muy importante. El éxito en la actualidad no garantiza el éxito en el más allá. Es como resultado de creer en la doctrina errónea que las personas se perderán para siempre. La doctrina sana determinará una fe sana y una fe sana nos guiará en esta vida y nos capacitará para la vida y para la vida venidera. Hermanos, existe una conexión directa entre creencia y conducta, entre doctrina y destino. Por eso, nunca es desmesurada la incidencia en la importancia de discernimiento, por favor, sobre la doctrina. Por supuesto que la doctrina divide por eso cada uno de nosotros, alrededor de nosotros hay muchas iglesias, desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica. Cada uno tiene sus doctrinas, pero ¿por qué es importante la doctrina sana? Si no tiene el conocimiento de la Biblia, puede caerte en la tentación del diablo. El diablo no puede quitarnos nuestra salvación, pero puede derivarla. Aquí aparece el propósito de la doctrina. Por supuesto que la doctrina divide entre la iglesia sana y la iglesia falsa. ¿Lo entiende? Primero, ese es su propósito. No obstante, también tiene otro propósito. Segundo, unir al pueblo de Dios alrededor de una fe común. ¿Sí o no? Debemos permanecer juntos en compañerismo cristiano y estar unidos en contra de las herejías que
tratan de subvertir a la fe. El peligro viene si la doctrina divide a las personas que deberían estar unidas. Hermanos, mira esta pantalla. Ahora, en lo tocante a la doctrina de la salvación, es mucho mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. ¿Lo entiende? Por favor. Por favor. Por eso, antes de mirar la apariencia de la iglesia, por favor, tiene que ver, tiene que distinguir sus doctrinas. Aparentemente son iguales. La forma de la iglesia es igual, desde la iglesia católica hasta la iglesia evangélica. La Biblia dice, Satanás se disfrazan como ángel de... ¿Satanás? No. Ángel de diablo. Ángel de diablo. Aquí hay un hombre. Se llama John MacArthur. Él es un predicador de Estados Unidos, muy famoso en todo el mundo. Mira, esto nos lleva al tema del discernimiento espiritual. Ya hemos empleado la palabra, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el discernimiento? John MacArthur define el discernimiento como la capacidad de distinguir la verdad del error o con mayor precisión distinguir la verdad de las verdades a medidas. ¿Lo entiende? Por favor. El error, por lo general, es fácil de detectar, pero al dificulta mucho su clasificación y definición. Además, la iglesia es el lugar donde podemos esperar la aparición de milagros fabricados, creencias extrañas y herejías. Una pregunta. En el día de hoy, ¿dónde está el diablo? ¿En discoteca? ¿En la playa? No, no está en el mundo, sino en la iglesia. Por favor, por favor. Hermanos, si no tiene discernimiento de la Biblia, puede caerse en la tentación del diablo. Es muy, muy importante. Ha hablado sanidades falsas, avivamiento falsos y predicación falsa del evangelio. No nos sorprende lo que Pablo dijo. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo. ¿Qué significa esto? Examinadlo todo. ¿Por qué? En la época de apóstol Pablo había muchos falsos profetas y falsas doctrinas alrededor de él. En el día de hoy lo existen hasta hoy. Hemos recibido el mandato de hacer nuestros mejores esfuerzos para distinguir lo verdadero de lo falso y lo verdadero de lo verdadero a medidas. ¿Me entiende? Otra vez. Hemos recibido el mandato de hacer nuestros mejores esfuerzos para distinguir lo verdadero de lo falso y lo verdadero de lo verdadero a medidas.
Por ejemplo, muchos profetas falsos y los que se llaman sanadores por fe han hecho normales ciertas doctrinas y experiencias extrañas. En la actitud se expresan ideas de todo tipo sin reprensión alguna o el reconocimiento mínimo de que podrán ser falsas. Si Dios quiere sanar a una mujer por medio de sacudir su cabeza durante 20 minutos y pico, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Cualquier revelación hablada es creída como procedente de Dios, sin importar que sea contraria a las escrituras o absurda por completo. Aquí aparece la advertencia de nuestro Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Por favor. Las escrituras advierten en contra de los maestros falsos y sus doctrinas. La Biblia dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, los maestros falsos son motivados por sus deseos y sus avaricias. Las personas quieren oír lo que le agrada y no quieren que su pecado sea expuesto, sino que solo tiene disposición para escuchar a los que están de acuerdo con sus propios deseos. Qué raro. Porque en el día de hoy la gente se marcha a la iglesia y luego su pastor. ¿Por qué? Explicando la palabra de Dios hacia todo el mundo. Por sus deseos, por sus avaricias. La gente no quiere escuchar sobre sus pecados, sobre sus errores. Nadie quiere escuchar sus errores. Siempre que puedan ser, pondrán a sí mismo como su propio parámetro y buscarán a alguien que valide su aprobación de ellos mismos. Hermanos, ¿no sorprende que el discernimiento escasee tanto? En nuestro temor de ser llamados faltos de amor. Faltos de amor. Hemos permitido que se desarrolle un clima en el que toda opinión es tan válida como cualquiera otra. Tenemos
tanto temor de ser acusados de discriminación que hemos olvidado nuestro deber básico de discriminar sobre cuestiones fundamentales. Hermanos, ¿recuerda la historia de caballo de Troya? La caballo, sí, perdón. La caballo de la Troya que fue llevado fuera de la ciudad. Sí lo sabe, ¿no? Sí. Los conquistadores sagaces fingieron una bendición y lo dejaron como un regalo para la ciudad. ¿Sí o no? Luego desaparecieron en una aparente retirada. Un sacerdote advirtió a los ciudadanos que no confirmaran en el enemigo. Así viniera como muchos obsequios. Pero, ¿cómo sería? Usted conoce el resto de la historia detalladamente. Tras la introducción del caballo de madera en la ciudad, los soldados salieron de su interior y abrieron las puertas para dar entrada a la multitud de invasores. Hoy día el enemigo ya ha entrado por nuestras puertas. Por favor, ¿quién es nuestro enemigo? Por favor, nuestro enemigo ya ha entrado en nuestra iglesia. Por favor. Por eso, para los salvos, para los que no, para los que conocen a Dios y para los creyentes salvos, por favor, si no tiene discernimiento claran, puede caerse en la tentación del diablo. Alrededor de nosotros hay mucha doctrina falsa en aquel momento. ¿Cómo puede distinguir lo verdadero de los falsos? En el día de hoy, el periodo de plena prosperidad de la herejía. Los maestros falsos que están en el medio de nosotros no niegan de forma expresa y directa las enseñanzas de la Biblia. ¿Lo entiende? Si hay una iglesia que se niega al Señor, no, toda la iglesia lo aceptando la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Pero, porque al hacerlo, su audiencia disminuirá bastante. Porque al hacerlo, su audiencia disminuirá bastante. Lo que hacen es mucho más sencillo. Ignoran los pasajes que no se ajustan a su agenda de unidad, prosperidad y revelación especial.
pensamos una cosa. ¿Cómo son capaces los maestros falsos de engañar a tantos evangélicos para que apoyen su causa? Han adoptado principios de interpretación que les permiten tomar la Biblia y torcerla para producir cualquier cosa que se les antoje. En lugar de seguir principios sanos de interpretación, tuercen las escrituras, como Pedro advierte en el 2 Pedro capítulo 3, versículo 16 pone, ¿no? Por favor. Entonces, por lo cuanto, ¿cuáles son esos principios erróneos? Primero, prosperidad del Antiguo Testamento para creyente del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Muchos toman las promesas de bendición del Antiguo Testamento que fueron dadas a Israel y las aplican a la iglesia sin pensarlos dos veces. ¿Lo entiende? Por favor. Es cierto que en el Antiguo Testamento había una conexión estrecha entre la bendición del pueblo y la promesa de que la tierra produciría buenas cosechas y riquezas en abundancia. Dios les ha dado la bendición carnal y espiritual al pueblo de Israel, ¿sí o no? No obstante, esta conexión ya no existe en la actitud por la simple razón de que en este tiempo Dios no obra con su pueblo en lealtad exclusiva con una nación geográfica. ¿Sí o no? Dios ha elegido un pueblo para mostrar su ser, la existencia de Dios hacia todo el mundo. Por eso Dios les ha dado bendición carnalmente y espiritualmente al pueblo de Israel. Para los gentiles, después de ver la vida del pueblo de Israel, ya lo entiende la existencia de Dios y el ser de Dios, ¿sí o no? Dios ha optado por apartar de entrar todas las naciones del mundo a un pueblo que lleva su nombre y ese cuerpo nuevo que ha formado se conoce como la iglesia en el día de hoy. De este modo, en el Nuevo Testamento, las promesas de bendición espiritual son dadas a aquellos que son fieles al Señor. El Señor nos dio la bendición carnal, por favor, no la bendición espiritual por su salvación, ¿sí o no? Pero el Evangelio no incluye promesas de riquezas o salud. Todo lo contrario nos garantiza pobreza, persecución y pruebas, tal como Cristo lo experimentó en la tierra.
nuestro Señor Jesús ha recibido muchas tentaciones y aflicciones por su evangelio. Y también los discípulos de nuestro Señor han recibido gran sufrimiento en este mundo carnalmente y espiritualmente. Uno de los discípulos del Señor ha recibido la bendición carnal y física. Por favor, no tenga equivocación. Hebreos capítulo 11, versículo 36 pone, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Oh. Hemos visto gran sufrimiento de apóstol Pablo con toda la Biblia. Y también el apóstol Pablo les ha dado gran advertencia a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 pone, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y la razón. ¿Qué significa esto? Después de recibir la salvación, para los salvos no tiene ninguna relación con las riquezas del mundo. Los predicadores de la salud y las riquezas pasan por alto esas destinaciones importantes y dicen a sus seguidores que tienen el derecho de esperar toda clase de bendiciones materiales. Por favor. Así bajo el disfraz de unas cuantas porciones bíblicas como pretexto, pero sin principios sanos de interpretación, todos los deseos de riquezas y salud encubren con las escrituras. La enseñanza de ellos concuerda con la tendencia de la gente de hoy en día, que desean el éxito material. Los falsos profetas dicen exactamente lo que quieren escuchar la gente. ¿Lo entiende? Por favor. Los falsos profetas dicen exactamente lo que quieren escuchar la gente en su iglesia. Porque si no habla como así, disminuirá automáticamente su audiencia. Automáticamente y naturalmente. ¿Sí o no? Todo el mundo porque se marcha a la iglesia. Personalmente, yo he comunicado con un chino en la iglesia. Él algún día me ha dicho, yo quiero recibir la bendición de Dios carnal. Por favor. El Señor Jesús vendrá al mundo para darnos la bendición carnal. Por favor, por favor. La bendición carnal no tiene ninguna relación con los salvos. Todos los antepasados de la fe, después de recibir la salvación y después de conocer al Señor, recibieron gran sufrimiento y aflicciones. Segundo, toda enfermedad y pobreza es del diablo. ¿No entiende este significado? Por favor. Un segundo principio de interpretación que abrió las puertas de par en par a la herejía fue este razonamiento.
Dice, toda enfermedad y pobreza es del diablo. Por eso algún hermano y hermana, si esta es la dificultad es carnalmente, espiritualmente, que dice, tú tienes que reflexionar sobre tú mismo si hay un pecado o no, si hay un error o no. Todas esas cosas no vienen de Dios, sino del diablo. En aquel momento, para los salvos, que dice a ellos, según este argumento, como nosotros tenemos poder absoluto sobre el diablo, es obvio que podemos reprender toda situación de enfermedad y pobreza para así ser sanos y prósperos. Todo esto sin arrepentimiento, sin sufrimiento por causa de la justicia y sin la práctica de las disciplinas que conducen a una vida sana. Sí, todo esto y el cielo también. El hecho es que el Nuevo Testamento no nos permite suponer que toda enfermedad y pobreza sea del diablo. Y aún en esos casos no contamos con seguridad absoluta de que podemos sobreponernos a esas aflicciones. Pablo tuvo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteaba, sí, perdón, un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Segundo Corintios capítulo 12, versículo 7 pone, ¿no? Sin embargo, al rogar al Señor sobre este asunto en 3 ocasiones, Dios no optó por librarlo, sino que compensó la situación al concederle gracia para soportar la prueba. ¿Sí o no? Mira, si usted estudia la vida de los apóstoles, encontrará que ninguno recibió riquezas y salud. A la mayoría de ellos se les dio persecución, tiempo en la cárcel y martirio. Es cierto que si nos ponemos la armadura de Dios, tenemos el poder para derivarlo en nuestra vida y experiencia propias como creyentes individuales. Pero aún en ese caso, Dios utiliza al milagro para que nos pongan a prueba. Nos tienen nos tienten y de cualquier otro modo nos enseñe la necesidad que tenemos de permanecer unidos al Señor. ¿Quién nos remedió? ¿Quién nos redimió del reino de las tinieblas?
es muy importante. El Señor nos ha permitido la enfermedad y el sufrimiento en toda nuestra vida. Pero el Señor, ¿por qué nos ha permitido esas cosas? Por favor, no tenga equivocación. El significado de sufrimiento y de aflicciones. Por favor. Tercero, la continuación de la revelación. ¿Qué es esto? Después vino el golpe fulminante en contra de todos los controles relacionados con la doctrina. Con el florecimiento de lo que se denomina movimiento de la fe y gracias a alguno en el movimiento carismático. Tenemos a millones de personas que creen que Dios habla de forma directa a los profetas de la actualidad. Por esa razón, concluyen que el estudio bíblico es un ejercicio innecesario. Si has escuchado esta palabra, se llama el movimiento de la fe y el movimiento carismático. Hermanos, los profetas que traen revelaciones frescas de Dios han venido a nuestras iglesias con mensajes llenos de grandes promesas y replentos de relevancia. Varios estudios serios de la Biblia han indicado que la palabra de sabiduría en el Nuevo Testamento, por favor, no tenga equivocación, no se refiere a algún tipo de la clarividencia. Es decir, la capacidad que un evangelista pueda tener para presentir diversas enfermedades entre los asistentes a sus campañas. Por supuesto, esta advertencia cayó en oídos sordos y en la mayoría de los casos no se prestó mayor importancia a los que dieron o hicieran los líderes del movimiento. Por favor, no importaba mucho si sus prácticas eran extrañas o su doctrina inédita y desconectada de la traducción hermenéutica. A las personas que preguntaron por qué sucedían ciertas cosas que no se encontraban en la Biblia. Los líderes respondieron con el versículo. Isaías capítulo 43, versículo 19 pone, ¿no?
He aquí que yo hago cosa nueva. Aquí aparece una palabra nueva, cosa nueva. Por supuesto, desconocen el hecho de que en el contexto bíblico esta cosa nueva es que Dios hará regresar a los judíos del exilio. Los volverán a instalar en su tierra prometida y establecerá el reino futuro de Mesías. Este versículo ha sido sacado de contexto y se ha utilizado para justificar casi cualquier cosa en el campo espiritual. Por favor, hermanos, es muy importante. No nos atrevamos a poner nuestro pensamiento subjetivos a la par de las escrituras canónicas. No tenemos que poner nuestro pensamiento, no podemos añadir nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Encontrará promesas extravagantes de sanidad y prosperidad. Señales y prodigios como la risa incontrolable y testimonio de dientes con clases de oro. Sí, es verdad. En medio de todo esto se proclamarán de vez en cuando unas cuantas frases útiles de la verdad bíblica. Quiero decir, con la mayoría claridad posible que si queremos encontrar a Satanás en África, Europea, Sudamérica, Norteamérica, tal. Debemos comenzar a buscar detrás de los púlpitos de la iglesia. Hermanos, es en la iglesia y no en el mundo que Satanás realiza su mayor obra de engaño. La verdad mezclada con el error es más letal que el error por sí solo. Por eso, después de recibir la salvación, si no tiene discernimiento, podría caerse en la tentación del diablo. Por favor. Por eso se necesita el discernimiento de la doctrina, después de recibir la salvación y después de conocer al Señor. Es muy difícil. ¿Sí o no? Hermanos, hoy yo he explicado sobre la importancia de la doctrina después de conocer al Señor. Hoy es el primer día sobre el conocimiento de la importancia de la doctrina de la iglesia. Pero nos falta mucho tiempo. En próxima ocasión queremos aprender sobre ese tema detalladamente y largamente, sobre la importancia de la doctrina de la iglesia. Cada iglesia tiene sus doctrinas en aquel momento para los salvos. ¿Cómo puede distinguir lo verdadero de los falsos? El diablo siempre echando un anzuelo a los cristianos y a los salvos para caer en la tentación. ¿Es verdad? Por favor,
Por eso después de recibir la salvación, si no se queda en la iglesia continuamente, por favor, es muy difícil para distinguir lo verdadero. Y no puede evangelizar a su familia que no reciben la salvación. Si no tiene discernimiento de la palabra del Señor, ¿cómo puede evangelizar a otras personas? La iglesia dice, la iglesia son iguales. ¿Es verdad? Alrededor de nosotros hay muchas iglesias, desde la iglesia evangélica hasta la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia evangélica también tiene la misma forma, la misma apariencia. Aparentemente son iguales, ¿sí o no? Hasta la iglesia herejía. Entonces, para nosotros, ¿cómo tenemos que vivir en este mundo? ¿La iglesia es igual? Por favor, es diferente. Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no aparece como Satanás, sino ángel de luz. Por eso, para los salvos, si no tiene discernimiento, puede caer en la tentación del diablo. Por eso el Señor nos ha dicho, permaneced en mí, permaneced en mí. Después de recibir la salvación, si no se queda en la iglesia continuamente, no puede distinguir lo verdadero de los falsos y tampoco puede evangelizar a su familia que no reciben la salvación. Nosotros hasta hoy hemos aprendido sobre la importancia del discernimiento. Y en la próxima ocasión aprendemos sobre este tema más detalladamente y largamente. Hoy nosotros no tenemos mucho tiempo, por eso no puede estudiar más, ¿no? Por eso ya tiene que orar mucho por sus almas para distinguirlo, por favor. Gracias por todo. Hasta luego.